Bueno, estábamos entonces por iniciar, o ya iniciamos, el trabajo de tensiones de corte y deformación angular. Ustedes recuerdan que habíamos visto, de acuerdo a cómo los esfuerzos accionan sobre las barras, el tipo de esfuerzos que provoca. Puede ser de tracción, puede ser de compresión. En este caso, esto ya los vimos antes, ¿no? Cuando actúan en forma alineada con el eje de la barra, producen tracción o producen compresión. Pero cuando las fuerzas están en forma perpendicular a la barra, accionan perpendicular a la barra, una ahí cerca de la otra, lo que provocan es corte. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una presilla, digamos, ¿no? Una presilla por donde pasa un bulón y un elemento de la presilla acciona hacia un lugar y otro elemento hacia el otro, en el vástago de este elemento se produce otra acción o compresión según sean las fuerzas. Pero en esta zona de la presilla, en esta zona del bulón, perdón, en esta zona del bulón, acá y acá, hay una fuerza que va para allá y una fuerza que va para allá. De este lado, como se conectan dos lugares, de este lado también hay una fuerza que va para allá. Entonces, esta situación es como esta situación. ¿eh? Aparece una sección de corte, acá, esta sección de corte. La sección de corte es una sección redondita, porque es un bulón es redondo, ¿sí? Sí, Entonces, lo que tenemos que analizar ahora y lo que queremos ver cómo funcionan son los esfuerzos cuando son cortantes sobre el material de la estructura. Las tensiones de tracción, el sigma, las tensiones de tracción, si nosotros quisiéramos saber cuáles son las tensiones de tracción en este pedazo del vástago, nosotros podemos decir que son P dividido el área del vástago, ¿no? En este caso decíamos que era P sobre, si esto es redondo, decíamos que era pi por diámetro al cuadrado dividido 4. La fuerza dividida el área. Siempre una tensión está dada por unidades de fuerza divididas unidades de área, de superficie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tensiones actúan en una superficie, ¿sí? La fuerza actúa sobre el elemento, pero las tensiones son esas fuerzas dividida una determinada superficie. Las tensiones de tracción, dijimos que era esta la fórmula, ¿sí? Las tensiones de tracción. Las tensiones de corte, fíjense que la letra es tau, es esta letra se usa la letra tau, esta que está acá, tau es esta letra que está acá. Las tensiones de corte que se producen en esta sección y en esta sección se determinan utilizando la fuerza dividida el área también, es decir, que es lo mismo que esto. La fórmula es la misma que esta, es decir, tensión es la misma que esta. ¿La diferencia cuál es? Bueno, hay que analizar cuáles son las tensiones cortantes que hay que poner acá arriba y cuál es el área que hay que poner acá abajo. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Preguntas hasta acá? No, no. Bueno, ¿dónde aparecen las tensiones de corte en estructuras civiles o en elementos de construcción, elementos de construcción de viviendas, de edificios o de los que sea? Bueno, básicamente dijimos donde las fuerzas actúan perpendiculares al eje,
aparecen esfuerzos de corte. Es decir, que acá, van cerca de los apoyos, donde es máxima esta fuerza de reacción, aparecen en estas secciones esfuerzos de corte, porque de acá arriba hay fuerzas hacia abajo, y acá en los extremos hay fuerzas hacia arriba. Entonces en esta sección aparecen fuerzas de corte. Las fuerzas de corte se distribuyen también en la superficie, como dijimos recién, ¿lo ven? Sí, sí. Las fuerzas de corte, siempre que hay una fuerza de corte en un sentido, también aparecen fuerzas en el sentido perpendicular. También aparecen esfuerzos en sentido perpendicular. Es decir, que siempre que aparecen esfuerzos en este sentido, aparecen esfuerzos en este otro sentido. Por lo tanto, las fuerzas de corte, si nosotros analizamos un cubo elemental, las fuerzas de corte generan una deformación angular. Como actúan de esta manera, en forma de resbalamiento, aparece, a ver si podemos dibujar un poquito mejor. Aparece un ángulo acá. Este ángulo de deformación es el ángulo relacionado con las fuerzas de corte. A ese ángulo le llamamos gamma. Se le llama habitualmente gamma. No es que yo estoy utilizando letras griegas para complicarles la vida a ustedes, sino que les estoy enseñando las letras con las que habitualmente se describen estos fenómenos. La deformación angular se describe con la letra gamma. Entonces, valores límites de esfuerzos de corte? ¿Cuáles son los máximos esfuerzos de corte que pueden llegar a soportar los materiales? Bueno, lo interesante de esto es que un elemento sometido a esfuerzos de corte se comporta más o menos igual que cuando está sometido a compresión o a tracción. Es decir, en toda una primera parte, las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Es decir, cuando hay una tensión, existe una deformación proporcional a esa tensión. Aumenta la tensión, aumenta la deformación. No aumenta la tensión, no aumenta la deformación. Todo eso es en una primera etapa de carga, mientras los valores de esfuerzos están hasta cierto valor, hasta cierto límite, que se llama límite de proporcionalidad. Cuando suben por arriba de ese límite de proporcionalidad, ya no se cumple esta ley y con muy pequeños cambios de esfuerzo hay grandes incrementos no proporcionales de deformación. ¿Se entiende? Hay una etapa proporcional y una etapa no proporcional entre las tensiones y las deformaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Se acuerdan ustedes además que existía una tensión de proporcional, una tensión de fluencia y una tensión máxima en el sentido longitudinal? Es decir, que cuando nosotros ensayábamos un elemento, ¿se acuerdan cuando teníamos una probeta en una máquina y le aplicábamos tracción a esa barra? La barra se deformaba así, se angostaba en el centro y se alargaba, ¿sí? Sí. Pero también cumplía con esas características de tener un valor límite de proporcionalidad a partir del cual la barra ya no, aunque sean las tensiones de tracción, se deformaba más que lo que crecían los esfuerzos. Y habíamos visto que existía una tensión de fluencia proporcional, axil, una tensión una tensión de fluencia proporcional, una tensión proporcional
una tensión de fluencia y una tensión última, que sería el máximo esfuerzo que puede agarrar la barra. Resulta que en los esfuerzos de corte también aparecen estos valores límites, pero son un 60% de lo que... Estos son valores aproximados, pero se utilizan en la técnica. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esta fórmula para obtener las tensiones axiles? Y también se repite esta fórmula, ¿se acuerdan que existía? Las tensiones eran igual a este valor E del módulo de elasticidad, es decir, cuando multiplicamos el valor del módulo de elasticidad por la deformación específica, podíamos saber cuánto era la tensión axil. Cuando yo digo axil, me refiero a alineada con el eje de la barra, ¿sí? Esto era... Estuvimos viendo los trabajos prácticos anteriores, vimos cuánto valía E, ¿se acuerdan que E valía para los distintos materiales y distintos valores? Sí. Bueno. Resulta que esta misma ley, la ley de Hooke, se cumple también para los esfuerzos transversales de corte. También se cumple. Pero en este caso, en vez de hablar de sigma, hablamos de las tensiones tau. En vez de hablar de E, hablamos del valor de G, que es el módulo de elasticidad, pero transversal a la barra. Nosotros tenemos una barra así, este es el sentido longitudinal. Y este es el sentido transversal de la barra, ¿sí? Es decir, que longitudinalmente existe E. Pero transversalmente el módulo de elasticidad es el valor G. Es este valor de acá, que también es característico para cada material. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Sí, profe. O sea que es el módulo de elasticidad, pero con una fuerza transversal. Un corte No, transversal. es el módulo de elasticidad transversal. Es la proporción entre tensiones transversales y deformaciones, pero en relación transversal. Es decir, Okay. la ley de Hooke se da en el sentido longitudinal y se da en el sentido transversal. Nada más que no es el mismo valor, no es el mismo valor proporcional. Una cosa es el valor de E, para los materiales en el sentido longitudinal, y otra cosa es el valor de G, que es el valor que proporciona las tensiones en el sentido transversal. ¿Sí? ¿Y la I, profe? ¿Cómo? ¿Y la Y? Dijimos que esto era la deformación angular, no es la Y, es gamma, ¿se acuerdan? Es un ángulo. Este es gamma. Okay. Es un ángulo gamma. El ángulo se mide en radianes o en grados, ¿no? Sí. Pero acá lo que te dice es, ¿se acuerdan que longitudinalmente era epsilon, esta era la deformación, en todo caso epsilon dijimos que era lo que se alargaba, ponele D, dividido de la longitud original. ¿Y gamma quién es? Es el ángulo alfa que gira respecto del ángulo original, ponele de 90 grados. Pero no nos metamos con eso porque no hace falta. Vamos a meternos con lo que hace falta. Okay. La relación que hay entre el valor de E y el valor de G. Bueno, es esta que estamos indicando acá. Existe una relación, la constante G se la conoce como módulo de elasticidad al corte. G también está relacionado con E, a través de la relación del módulo de Poisson. ¿Se acuerdan que había una relación? El módulo de Poisson era este valor de mu, el valor del módulo de elasticidad longitudinal, y esta cuenta nos da el módulo de elasticidad transversal. ¿Sí? Sí.
Fíjense que si acá tenemos el valor de E del acero, 200.000 megapascales, podemos obtener el valor de G del acero, 75.000 megapascales. ¿Por qué lo podemos obtener? Y sencillamente porque E es conocido y mu es conocido. Está bien. Nosotros acá en el apunte yo les puse, el valor de mu era la deformación longitudinal dividida la deformación transversal, lateral, ¿no? Lateral o transversal, dividida la deformación específica longitudinal. Y eso nos daba un valor de una constante, que yo acá en el apunte se los puse, mu para el acero es 0,33, mu para el hormigón es 0,15, es decir, la relación entre la tensión, entre la deformación específica transversal y la deformación específica longitudinal es este valor de mu que toma estos valores, ¿lo ven? 0,33, Sí. 15 o 0,2. Es decir que, ¿cuál va a ser más chica, la deformación específica longitudinal o la transversal? Bueno, si mu es 0,33, quiere decir que este número dividido es este número. Si acá hay un número menor que 1, si este es un número menor que 1, esto es menor que esto. Esto de arriba es menor que esto. Es decir, la deformación específica lateral o transversal es más chica que la deformación específica longitudinal. Si algo se estira un 10%, se va a deformar el longitudinal 10%, transversalmente va a ser un 3%. ¿Me explico? De acuerdo a estas relaciones. Claro. Más o menos, ¿sí? Sí. Entonces, con esas relaciones, con los datos, pedimos acá, en principio, el primer problema, dice, módulo de elasticidad transversal, es decir, lo primero que pedimos es que calculen el valor de G. ¿Cómo lo van a calcular el valor de G? Y bueno, con esta fórmula de acá arriba hay que hacer esta cuentita, es decir, te están preguntando cuánto es G, cuánto es esto. ¿Cuánto es esto? Bueno, si tenés E y tenés mu, podés calcular G, ¿verdad? Sí. Entonces, en este primer problema, se pide completar acá lo que está en verde. Dice, determine los valores, los respectivos módulos de elasticidad transversal G del acero, esta primer renglón es del acero, y de los hormigones que tienen 13, 21 y 47 megapascales de resistencia. 13, 10, 13, 21, 13, 21 y 47, estos que están acá. Le estoy preguntando esto para no preguntarle todos. Se tiene que completar este casillero, este casillero, este casillero y este casillero. ¿Por qué hay distintos valores de E para los distintos hormigones? Por el tipo de hormigón, no sé. Porque tienen distinta resistencia. Porque Por claro, hormigón armado. el hormigón, en el caso del acero, el módulo de elasticidad, es decir, el valor E, que es la proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones, el valor de E, para el acero es siempre el mismo independientemente de la resistencia del acero. Pero en el caso del hormigón, el valor de E varía a función de la característica del hormigón. Los hormigones más resistentes tienen valores de E más grandes, ¿lo ven? Claro. Entonces, obviamente, el valor de G de esos hormigones también va a ser distinto y va a ser increyendo cada vez más grande en la medida que los hormigones sean más resistentes, ¿entiende? Sí. Bueno. En el segundo problema se pedía
un punzón de diámetro de 2 centímetros, ¿saben lo que es un punzón? Sí, que es como una herramienta, profe, ¿Sí? ¿Saben los con demás? punta. No, Emiliano no, a ver los demás. Micaela, los demás, ¿saben qué es un punzón? Sí, creo que sí, es Sí, como sí. ¿Saben lo que es? un- Miren, el cuero, por ejemplo, los artesanos que trabajan en cuero, trabajan con punzones. Los punzones son herramientas así que tienen, yo no sé si llegan a ver la punta de la virome, que tienen un agujerito. Entonces, cuando uno aprieta, corta el circulito donde está apretando. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. profe. Sí, Es profe. decir, que esta herramienta se usa también para hacer agujeros en chapas de acero. Dicen, pero ¿cómo puede ser que el acero se agujeree? Sí, se agujerea con un acero de más calidad, con un punzón, una herramienta más dura que el acero, se comprime, se le da un golpe con esa herramienta y genera un agujero para las construcciones de acero. ¿Para qué se usan los agujeros? Para poner tornillos, justamente. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno. Sí. Entonces, lo que le estamos preguntando a los constructores de quinto año del Mitre es, ¿cuál es la tensión de corte en la placa? Es decir, se pide, ¿cuál es el esfuerzo de corte acá? Acá. En rigor, todo alrededor de la placa, ¿no? Acá, de acuerdo a cómo está de acuerdo a cómo está el dibujo en vista, ¿eh? Queremos saber cuánto es la tensión de corte acá y cuánto es la tensión de corte acá. En rigor es todo a la vuelta, porque el punzón es redondo, este punzón es redondo, entonces va a ser toda la vuelta, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la tensión de corte en la placa? Si las fuerzas son 116.000 newton, ¿eh? La tensión de corte va a ser tau, es igual a la fuerza aplicada, P, dividido el área sobre la que actúa el corte. Y el corte actúa sobre esta parte de la placa. Si nosotros tenemos una placa rectangular así, y tenemos un punzón así, que viene con una fuerza hacia abajo, y se corta, la placa se corta en esta zona, vamos a cambiar de color, en esta zona, la placa se corta en esta zona, es esto, tenemos que sacar este área. ¿Cómo sacamos ese área? Bueno, el área del círculo es pi por diámetro. Pi por diámetro es la circunferencia, multiplicada por el espesor de la placa, por T, que es el espesor de la placa. Entonces, así sacamos las tensiones de corte en la placa. Ponemos los 16.000 newton dividido pi por el diámetro, eso nos da la circunferencia, dividido el espesor, porque no es que se corta la partecita de acá arriba. Profe, ¿y el espesor, dónde lo marca? Ahí 0,64 era. Claro, acá te lo dice el problema. Claro. Es un punzón de diámetro. Acá te dice cuánto es el diámetro. Ahora que estoy luchando acá con los... Acá te dice, ¿ves? El punzón de diámetro te dice 2 centímetros. Para perforar un agujero en una placa de acero de 0,64 centímetros. Tiene menos de 1 centímetro la placa, claro, obviamente. Acá Es como una hoja, ¿eh? una lámina de acero.
Es una lámina de acero, exactamente. Y averiguan las tensiones de corte con esta cuenta, ¿sí? Fíjense que yo Claro, acá en el práctico les puse que el perímetro de la circunferencia es pi por diámetro. Pi por diámetro es el perímetro de la circunferencia. sí, Pi por diámetro, esto es el perímetro de la circunferencia. Es esta parte, todo este recorrido circular, el largo de este recorrido circular, es el largo de esta circunferencia, es pi veces el diámetro. Pi veces el diámetro. sí, 3,14 por esta distancia que hay acá. Eso nos da este largo de la circunferencia. Cuando a ese largo lo multiplicamos por este espesor, estamos obteniendo esta superficie. La superficie de este pedacito de acá, este redondo de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que se corta? Efectivamente, lo que se corta cuando lo punzonamos, ¿sí? sí. Da un número bastante grande, profe, ¿Qué cosa? el resultado de la división esa. Y sí, porque las tensiones son importantes. Además, ¿en qué te dan las tensiones? En pascales. Dijimos que el pascal era una unidad muy chiquitita, que se utilizaba el megapascal, ¿se acuerdan? Sí. Pero bueno, grande o chico es lo que da. No se asusten acá con los números. Acá O tienen... sea que el resultado es en pascales. No, depende en qué pongas la unidad de la superficie. Tao se puede Ah, le tengo que pasar a milímetros. en pascales o en megapascales. Para que te den pascales, la fuerza tiene que estar en newton y la superficie tiene que estar en metros. El área tiene que estar en metros cuadrados. Esto te da en pascales. Si vos lo de acá abajo lo pones en otra unidad que no sea metros, no te da pascales. ¿Sí? Sí, Normalmente lo lógico sería poner acá en newton y acá en milímetros. Entonces te da megapascal. megapascales. Claro. O sea que habría que cambiar los 2 centímetros a milímetros. Exacto, exacto. Y este espesor también a milímetros. Habría que También. pasar estas unidades, las unidades que se usan para calcular el área, a milímetros. ¿Sí? Ok. Con eso hacemos lo primero. Y después te dicen, ¿cuál es la tensión de compresión media en el punzón? Claro, porque el punzón, en rigor, es una cosa así, es una pieza cilíndrica que tiene como una boca en la parte de abajo que te permite hacer los cortes, pero el resto del punzón es macizo. Esta parte de arriba es maciza. Entonces, cuando hacemos fuerza en este sentido, acá hay tensiones de corte, pero acá en la base del punzón, la tensión es de compresión, ¿sí? Cuando nosotros bajamos la máquina así, sobre la chapa hay tensiones de corte, pero sobre el punzón, sobre el cuerpo del punzón, que es un elemento cilíndrico, la tensión es de compresión, ¿se entiende? Sí. Sí, Los veo muy convencidos. Acá, fíjense, imagínense que este fuera el punzón, y que en este caso tuvieran la placa puesta acá, ¿no? Si tuvieran la placa puesta acá. Está bien, sí. En la placa se corta acá y se corta acá. Pero esta fuerza que está haciendo, al punzón en sí, acá le genera esfuerzos de compresión, ¿se ve? Sí, por la presión que le damos Claro, nosotros. exactamente, exactamente. Entonces fíjense cómo hay que estudiar las distintas condiciones que se dan en cada elemento. Entonces, la primera pregunta era, acá, ¿cuál es la tensión de corte en la placa? Y la otra pregunta dice, ¿cuál es la tensión de compresión
media, porque es promedio, ¿no? En el punzón. Y en ese caso, ¿cómo sacamos la tensión de compresión en el punzón? Bueno, ahí lo que vamos a tener que ver si es tensión de compresión es sigma. Sigma es otra vez P sobre A. ¿Se acuerdan que lo vimos, lo estuvimos comentando recién? Sí, sí. Estuvimos comentando recién que estas eran las tensiones de corte, estas eran las tensiones axiles. Sí. La tensión de compresión, en este caso, la tensión de compresión media del punzón va a ser P sobre A. Entonces, ¿cuál es la tensión sobre acá, en el cuerpo del punzón? Bueno, otra vez va a ser la fuerza, 116.000 newton, 116.000 newton, esta, ¿no? Dividido el área. Y el área ahora ya no es el área de la placa, es el área, la superficie del punzón. ¿Y cuál es la superficie del punzón? Si es redondo. Pi por radio al cuadrado, digo 4. Y Pi, por diámetro al cuadrado. Por pi diámetro igual a cuadrado, por claro. diámetro al cuadrado dividido 4. Igual, profe, se puede usar el pi por radio al cuadrado, ¿no? Claro que sí, claro que se puede usar el pi por radio al cuadrado. En ese caso, Le pifié en esa. no tenés que hacer la división por 4, claro que sí. Es decir, la superficie de una circunferencia, vos lo sacás con el valor del radio o con el valor del diámetro. Si usás el valor del diámetro, lo tenés que dividir por 4. Porque Y el diámetro también lo pasamos a milímetros si queremos megapascal. exactamente, para que les den las unidades bien, tienen que trabajar con el diámetro en milímetros. Ok. Bueno, este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, decían, estaba ese y bueno, había un par de ejercicios. El otro día no llegamos a ver todos, pero bueno, ahora vimos este. Vamos a ver un poquito este. El otro problema dice, ¿alguno quiere hacer una pregunta de este, del que vimos hasta ahora? ¿Están calladitas ahí? Las chicas que están calladitas. Yo no, profe. No, no, yo no. Santiago no quiere Tampoco. preguntar. Adrián, No, yo tampoco. no. Máximo, Matías, ¿entendieron lo que hablamos? ¿No quieren aprovechar y preguntar alguna cosa? Yo no, profe. Yo tampoco, profe. No, nada, profe, no. Bueno. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Bueno. Vamos a acomodar esto. Ahí está. Bueno, este es el que habíamos visto recién. Y ahora vamos a ver un poquito este otro. A ver, esto que me molesta tantos carteles estos. A ver. Dice, un dado de apoyo, es un cuadrado de apoyo este, construido en hormigón H21. ¿Por qué me interesa decir el valor de resistencia del hormigón? Y porque, Porque hay distintos tipos. claro, hay distintos tipos de hormigón y el módulo de elasticidad y el módulo transversal del hormigón depende del valor de la resistencia. No es lo mismo un H21 que un H13. Por eso es que yo le estoy comentando esto, ¿no? Entonces dice, un dado de apoyo construida por hormigón, un dado de apoyo construida por hormigón H21, que tiene 21.021 megapascales de resistencia última, de 10 centímetros de espesor, es decir, es un cubo de 10 por 10, 10 por 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, bueno, cubierto con una delgada capa de acero, dice,
de influencia despreciable en la deformación. Claro, porque acá arriba tiene una chapa de acero. Pero es despreciable eso. Las dimensiones del cubo total son 10 por 10. Bien. Está sometido a una fuerza cortante de 300.000 newton, es decir, la fuerza de corte que se le aplica acá arriba al dado es de 300.000 newton, esta fuerza de corte. La fuerza que está indicada así. Es decir, si acá hay una fuerza de 300.000 newton, acá hay otra fuerza de 300.000 newton. Determinar la tensión de corte. Bueno, la tensión de corte era fácil. Tau es igual a la fuerza de corte dividido el área. ¿Y el área sobre la que actúa esta fuerza cuánto es? 10 por 10. Sí, 10 por 10. Justamente el área sobre la que actúa esta fuerza es este área de acá. 10 al cuadrado. Sí, 10 al cuadrado, es este área de acá. Por lo tanto, este primer resultado, las tensiones de corte para esta primera pregunta, es B por 10 al cuadrado. Ojo las unidades, si queremos que nos den en pascales, esto en megapascales, esto tendría que estar en milímetros, y la fuerza en newton. Acá la fuerza yo se la doy en newton, pero las medidas no están en milímetros. Entonces, no, les va a dar newton sobre centímetros, hacen la cuenta directamente. Si queremos que nos den pascales, hacemos esto, lo ponemos en milímetros, y nos da en megapascales. Dividimos esto, dividido esto en milímetros, y nos da la tensión en megapascales. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. La segunda pregunta dice, determinar la deformación angular gamma de la almohadilla. Es decir, lo que se pide es cuánto es esto, cuánto es esa deformación angular. Bueno, la deformación angular estaba dada por este valor dividido este. Entonces, determinar la deformación angular gamma de la planilla. Nosotros sabemos que las tensiones de corte son tau es igual a G por gamma. Eso se lo dije yo allá arriba. Era la ley de Hooke para el corte, ¿no? Es decir, que acá aplican la definición de tensiones de corte. Acá aplica la ley de Hooke para el corte. G por gamma. Si nosotros queremos averiguar cuánto es esto lo averiguamos acá en el ejercicio anterior, y G, ¿cómo lo sabemos? A mí me mató, pero no está en esa parte. Fíjense, estamos tratando de resolver este problema, ¿no? Determinar la deformación angular gamma. Para determinar la deformación angular gamma, digo yo que se aplica la ley de Hooke. Tau es igual a G por gamma. Esto es lo que queremos averiguar, esto es lo que averiguamos recién, lo único que nos falta es G. Si nos falta G, nosotros podemos determinar G a partir del hormigón. Fíjense que acá tenemos el hormigón H21, que tiene este módulo de elasticidad longitudinal, y acá ustedes averiguaron el módulo de elasticidad transversal. G. Esto está en newton sobre milímetro cuadrado. Esto está en megapascales. Es decir, que para esta segunda pregunta utilizan el dato que obtuvieron acá y un dato que tienen en un problema anterior. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Pregunten. Sí, pero ¿qué nos daría un ángulo? Si no, ¿Cómo? ¿nos daría el resultado un ángulo?
les daría un ángulo. Vamos a ver cómo es que les da el ángulo, porque ahí Sofi tiene dudas, ¿no? Porque vos fíjate que vos tenés tau por G igual a este ángulo. ¿Cómo? Esto es dato, y esto es dato, vos tenés tau dividido G. Es decir, que dividís megapascales dividido megapascales. Por lo tanto, te queda sin unidad. Por lo tanto, te queda el ángulo en radianes. Al dividir los megapascales de esto con los megapascales de esto, te queda esto sin unidad. Simplificás estas dos, te queda sin unidad, por lo tanto esto es radianes. Lo que te va a dar acá es en radianes. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, buenísimo. Entonces, teníamos este y teníamos este. Ahora te dice, determinar el desplazamiento horizontal D de la placa. Es decir, lo que nos está pidiendo es cuánto es este valor. Si nosotros tenemos esto y tenemos el valor de la altura, que era 10 centímetros, ¿podemos averiguar cuánto vale esto? Si tenemos un ángulo, tenemos el valor de la altura, esto es lo que queremos averiguar. Y tenemos cuánto vale este ángulo. Tenemos este ángulo, lo averiguamos recién, y tenemos esta altura que era dato, eran 10 centímetros o 100 milímetros para trabajar en unidades. Tenemos gamma, que lo averiguamos recién, y tenemos esto. ¿Cómo averiguamos esto de acá? Teorema de Pitágoras. Puede ser teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras relaciona a los lados. Vos tenés el ángulo acá. Tenés el ángulo y el cateto adyacente, y querés averiguar el cateto opuesto. Fíjate que la relación trigonométrica tangente de gamma, que es esto que vos ya tenés, es igual a cateto opuesto de dividido los 100 milímetros. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es dato. Sí. Gamma es dato, tangente de gamma es dato. El 100 lo pasás multiplicando acá. Esto es dato. Y con eso se obtiene el valor de D. El valor de D. Fíjense, otra vez Sofi, que estaba preocupada por las unidades. Cuando yo despejo de acá, a ver si puedo despejar. Cuando yo despejo de acá, me quedan 100 milímetros por tangente de gamma, que no tiene unidad. Esto me queda en 100 milímetros por tangente de gamma, me queda en milímetros el resultado. Quiere decir que el valor de D me da una unidad correcta, milímetros. Esto era este tercer punto de acá, determinar el desplazamiento horizontal D de la placa. Desplazamiento horizontal es este desplazamiento que hay acá, ¿sí? Esto es lo que acabamos de averiguar. Y lo averiguamos porque la relación tangente. La relación tangente es cateto opuesto, que es esto que queremos averiguar, dividido cateto adyacente. Con el ángulo. La tangente de gamma es igual a D, que es lo que queremos averiguar, sobre los 100 milímetros que mide de altura esto. Por lo tanto, los 100 milímetros multiplicado por la tangente de gamma es igual a nuestra incógnita D en milímetros. ¿Sí? Sí. No entendí, profe. ¿Qué no entendiste? ¿Este último o todo? No, el último. El último.
Te dice, fíjate lo que te dice, determinar el desplazamiento horizontal. Vos fíjate qué es lo que está pasando. Vos tenés esta fuerza de acá que te deforma lateralmente este bloquecito de hormigón y le genera un angulito acá, ¿sí? Vos ese angulito lo calculaste recién acá en el punto anterior. ¿Eh? Ahora lo que te pide es cuánto es este corrimiento, el problema. Dice, determinar el desplazamiento horizontal de. Tenés que ver esto primero, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Este se pide, este desplazamiento. ¿Eso se entiende? ¿Cómo evaluamos Sí, sí. cuánto vale D? Bueno, si sabemos gamma y sabemos cuánto es la altura, nosotros decimos que la tangente de gamma es igual al cateto, si esto es gamma, acá tenemos el ángulo recto, acá está acá arriba, este es el ángulo recto, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Digo que la tangente de gamma es D, que es lo que queremos averiguar, dividido la altura h, que la conocemos, es 10 centímetros. Si yo hago la altura h, que la multiplico por la tangente de gamma, me da D, que es lo que queremos averiguar. ¿No se entiende todavía? Sí, 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 ahí entendí. Buenísimo. Hay que elaborarlo un poquito, tienen que dedicarle un poquito ustedes para ver si les sale, ¿no? Yo creo que no vale la pena seguir, porque ya los veo que con estos 2, 3 problemitas se confunden, están medio ahí justitos. ¿Por qué no tratan de hacer ustedes? Esto es lo mismo que les propuse la otra vez, ¿no? Y acá todavía faltaría el 4, que tampoco es difícil, el 4, que es este, y el 5, faltarían estos 2. Bueno, iríamos intentando esto y para la próxima Sí, clase. traten de hacer esto y el jueves les explico los otros 2. ¿Cuándo se entrega este trabajo práctico? Al fecha para el viernes. Para el viernes. Bueno, vamos a... Profe, igualmente. ¿Eh? Igualmente podrá grabar la clase de jueves porque nosotros vamos a estar en el cole. Tenemos presencial. El jueves. Claro. Bueno, O sea, esta sería la última clase. claro. ¿Se animan a que se los explique ahora esto? Tienen un poquito más de paciencia. Yo en media hora tengo que estar por otro lado, pero un rato más tengo. Yo puedo seguir, lo que no los quiero es abrumar. ¿Quieren que trate de explicárselos el problema 4 y el problema 5? A ver si llegamos. Está bien, profe. Bueno. Avanzamos un poquito, a ver. Y si no, me piden ustedes otro horario. Me dicen ustedes en qué horario pueden y arreglamos otro horario. Tratemos de hacer... Es muy importante que nos encontremos y que ustedes me escuchen, porque yo ahí se les puedo explicar. Además, les puedo explicar otra vez cuando no entiendan. Bueno, vamos a avanzar un poquito con este. El problema 4 dice, una barra de sección circular. Cuando decimos sección, estamos hablando de la sección, es el corte de la barra, ¿no? Es la superficie de la barra. Una barra de sección circular de acero soporta una fuerza de tracción P y está articulada a un soporte por medio de un perno redondo de 15 milímetros de diámetro, idéntico al de la barra. Es decir, tanto el perno que atraviesa como el diámetro de la barra son de 15 milímetros. Todo en acero F24. El acero F24, fíjense que el acero F24 tiene, acá se indica el módulo de elasticidad, se indica la tensión de fluencia que puede soportar y la tensión última en megapascales que puede soportar. Es decir, yo acá les estoy dando los datos del acero con el que está construido este elemento. Acá tenemos una barra circular de 15 milímetros de diámetro con un perno también de 15 milímetros de diámetro. Resulta que le vamos aplicando fuerza a esto. ¿Qué va a pasar?
La barra esta trabaja la tracción. Y el perno acá trabaja el corte. ¿Lo ven? Es lo que estuvimos explicando hoy. La barra, cuando empezamos, cuando esta pieza se traslada para aquel lado, ¿qué le pasa a la barra? Y bueno, la barra se va adelgazando, pero se va estirando. Cuando se va estirando, sufre internamente tensiones de tracción. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Se acuerdan del tema de tracción que lo estuvimos viendo, no? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces a esta barra, en este pedazo de acá, se le van a aplicar fuerzas de tracción, van a aparecer fuerzas de tracción. Por lo tanto, va a tener tensiones de tracción acá. ¿Y qué va a pasar acá, en donde está ¿Y qué va a pasar acá con el perno? El perno no tiene tensiones de tracción. El perno tiene tensiones de corte acá y acá. Es lo que estuvimos viendo hoy. ¿Sí o no? Sí. Imagínenselo esto que se está deformando, cómo lo viviría la barra y cómo lo viviría el perno. Fíjense que esto es lo que nosotros pusimos por acá arriba. Es esto mismo. Es decir, acá está la barrita que tiene tensiones de tracción, pero resulta que al perno, ¿lo ven lo que le pasa al perno? Al perno hay una chapa, esta chapa lo empuja para allá. Y estas chapas de acá lo empujan para este lado. Quiere decir que el perno tiene esta sección de acá arriba y esta sección de acá abajo, es decir, esta sección de acá, esta sección de acá y esta sección de acá son las que están soportando los esfuerzos de corte internamente. Es decir, que internamente la barra acá recibe tracción, pero este perno recibe corte acá. ¿Lo ven? Sí. Bueno, entonces. Sí. La F e Y, ¿qué significaba? ¿Dónde está la FY? Un cuadrito con elasticidad, después aparece la FY y FU. O sea, ¿Acá? inverso. ¿Acá? A eso. Esta es la tensión de fluencia y esta FU es la tensión última. Si nosotros vemos el gráfico de los esfuerzos, acá tendríamos la FY, tensión de fluencia, esfuerzo de fluencia, está acá, es la tensión que provoca la fluencia en el material. Y la FU es la última. La FU es la última. Fíjense que nosotros acá se grafican las tensiones que soporta el material en relación con lo que se deforma, la deformación específica. En este gráfico se ven tensiones respecto de deformaciones. Las tensiones están de este lado, las deformaciones de este. Entonces, lo que nos indica acá, lo que nos están indicando acá, son de acuerdo a las características de este material. Dicen, bueno, en el acero F24, la deformación específica, el módulo de elasticidad es 200.000. En otro acero más resistente, el módulo de elasticidad se mantiene. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el módulo de elasticidad se mantenía? Pero la tensión de fluencia y la tensión de rotura cambian. Es decir, la tensión de fluencia es mayor en un acero más resistente y la tensión última también es mayor en un acero más resistente. Fíjense que acá estaba lo que me pregunté: tensión de fluencia, tensión de rotura, módulo de elasticidad. Tensión de fluencia, tensión de rotura, módulo de elasticidad. Esto es lo que explica esto de acá. Ustedes van acá lo que se dice en el problema
Se dice que es un F24. Si es un F24, es este acero el que estamos hablando, es este acero, ¿eh? Que tiene 235.000 megapascales de fluencia y 360 megapascales de rotura. Dice, determinar si el sistema falla por corte o por tracción cuando U aumenta paulatinamente en forma lenta. Tenemos una barra que va aumentando para allá, va aumentando, y te dice determinar si se rompe acá o si se rompe acá. ¿Cómo hacemos para determinar dónde se rompe? Miren, ustedes tienen que ver acá si las tensiones estas máximas que puede soportar, este valor máximo para el acero es 360, las tensiones últimas de 360, ustedes van a tener 360 tienen que averiguar cuándo esta sección llega a esa máxima tensión. ¿Y cómo sería? Y ustedes tienen que sigma, que es la tensión, va a ser igual al módulo de elasticidad sigma va a ser igual al módulo de elasticidad longitudinal sí, también sigma va a ser igual a la fuerza dividida el área de la sección, es decir, pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Es decir que ustedes saben, ustedes pueden averiguar la fuerza que provoca la máxima tensión acá en la barra. ¿Cómo hacen? Y multiplican este valor 360, que sería la máxima tensión que puede soportar, 360 megapascales, multiplicado, eso iría acá, multiplicado por el área por pi por diámetro al cuadrado dividido 4, eso le da la P que provoca la rotura de la barra. Sí, la tensión máxima. Claro, utilizando la tensión. Vamos a releer el problema. Vamos a releer el problema. Dice, determinar si el sistema falla por corte o falla por tracción cuando P aumenta paulatinamente. Bueno, nosotros sabemos que la máxima tensión a la tracción que puede soportar este material es 360. Entonces decimos, bueno, sigma es igual a P sobre el área. Si yo sé que la máxima en la barra, ¿no? Puedo determinar la carga cuando se rompe la barra. ¿Cómo la determino? Y bueno, digo 360, que es este valor que está acá, megapascales, es la tensión última que puede soportar el material. Paso el área multiplicando por acá, multiplicada por el pi, por el diámetro al cuadrado en milímetros, dividido 4, eso me da el P
de rotura, digamos, de la barra. ¿Sí? Mira, ¿a qué carga se rompe acá la barra? ¿Sí o no? Sí. Bueno. ¿Y en qué unidad nos daría eso? Porque ¿Cómo? tenemos megapascales y ¿en qué unidad nos daría eso? Porque ya los megapascales los tenemos, pero también tenemos milímetros. Bueno, pero justamente los megapascales, vamos a ver, muy bien tu Newton por acá. pregunta. Los megapascales, te lo voy a escribir de este lado. Los megapascales son Newton dividido milímetros al cuadrado multiplicado por milímetros al cuadrado. El milímetro se te simplifica con el milímetro, te quedan Newton. Dividís Claro. los milímetros con los milímetros de acá, ¿lo ves? Y te quedan Newton. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces, con esta fórmula, ustedes averiguan la P que rompe la barra. La P que rompe la barra. ¿Cuál va a ser ahora la P que rompe por corte el perno? Y en ese caso nos fijamos cuál es el mayor de las dos y sabemos que con la menor va a romper. O rompe acá o rompe acá. Con esto averiguamos la P de la barra, ¿sí? Esta. Ahora tenemos que averiguar cuál es la carga que rompe el perno. ¿Está bien hasta acá? ¿Está bien? ¿Se entendió cómo se Sí, la carga con la que se rompe la barra acá? Sí. sí, sí. Hicimos la tensión última que soporta el material, la multiplicamos por el área de la barra y nos dio la carga con la que se rompe la barra. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ahora lo que tenemos que averiguar es cuál es la carga con la que rompe el perno. ¿Cuál va a ser la carga con la que rompe el perno? Bueno, va a ser tau va a ser la carga dividida el área. ¿Cuál va a ser el tau máximo que puede soportar el perno acá y acá? ¿Cuál va a ser el tau máximo? Y seguramente sea el número que no usamos, o sea, el 235. No, ¿O no? no. La cosa viene por acá, mirá. Nosotros habíamos dicho que el tau máximo es un 60% de la FU máxima. Acá. ¿Lo ves? ¿Lo ves? El tau máximo, es decir, la tensión de corte es menor. La tensión de corte máxima es menor a la tensión de tracción máxima. La tensión de tracción máxima la multiplico por 0,6 y me da la tensión de corte máxima que puede soportar la pieza. Esta. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sería 360 por 0,6. Exactamente, exactamente así. Exactamente así. Quiere decir que todavía hay una vueltita más, ¿no? Cuando estábamos averiguando si queremos averiguar, sería 360 megapascales, 360 megapascales por 0,6 es el tau máximo que puede soportar la varilla del perno. Es este valor de tensión máxima multiplicado por 0,6, ¿sí? Eso va a ser igual a la fuerza dividido el área. ¿Sí? La fuerza P dividida el área. ¿Y cuál va a ser? Sería diámetro al cuadrado, digo 4. Sí, sería diámetro al cuadrado dividido 4, pero en este caso, el único detalle es que es 2 veces el diámetro al cuadrado por pi dividido 4. ¿Por qué 2 veces? Porque se rompe acá y se rompe acá. Vamos a volver un poquito acá arriba y volvemos.
Nosotros estamos tratando de averiguar cuál es la máxima carga que puede soportar por corte. Pero yo les expliqué acá arriba en el trabajo práctico que cuando tenemos este dispositivo, son dos áreas las que trabajan. Este área y este área de acá. ¿Eh? Este área y este área de acá. Fíjense que para que se rompa el perno, si está esto, se tiene que romper acá y se tiene que romper acá para que se desprende. Si uno de los dos no se rompe, la pieza sigue tomando carga, ¿lo ven? Claro. Entonces, por cómo es el dispositivo, hay que multiplicar por 2 el área, porque tenemos el área de acá abajo y el área de acá arriba. Ese es la única, bueno, no sé si la única, pero ese es el detalle que tiene este problemita. El detalle que tienen que considerar. Profe, y el área y ¿Cómo? el diámetro, ¿lo dice ahí en el Y es que el enunciado? diámetro nos había dicho que era el mismo, ¿viste? Que nos dice una barra de sección circular está articulada en un soporte de un perno redondo de 15 milímetros de diámetro idéntico al de la barra. Es decir, que siempre tanto el perno como la barra son 15 milímetros de diámetro. El D va a ser 15 milímetros. D al cuadrado por pi, siempre acordarse de multiplicar por pi, ¿no? A ver, ahí Por lo voy a pi hacer. cuadrado dividido 4 es un área multiplicada por 2, por eso lo multiplico por 2. Acá tengo todas el área tienen que fallar. Entonces, nos queda 2, lo paso multiplicando. 2 por diámetro al cuadrado por pi sobre 4 multiplicado por 360 megapascales por 0,6 nos va a dar igual a la carga, en este caso, de corte. Entonces, comparamos esta carga con la otra, y la más chica de las dos es donde se rompe primero, porque la más chica llega primero, después llega la más grande, ¿no? Bueno, ese sería este problema. Falta el problema 5. La pregunta 2 se la dejo para ustedes. Las tensiones de rotura por corte serán mayores, iguales o menores a la rotura de corte. Ojo que pregunta las tensiones de rotura al corte. ¿Son mayores, iguales o menores que la rotura por tracción? Las tensiones de rotura al corte son mayores, iguales o menores que la rotura por tracción. Mayores. Estas son las tensiones de corte y estas son las tensiones de tracción. Ah, son iguales. Ah, son menores. Son menores, son un 60% de estas, eso se está preguntando. Ah. Bueno. Y por último, el último problema, que es parecido al anterior, dice, una barra de acero de sección transversal, esta, ¿no? Una barra de acero de sección transversal 10 por 40, es esta, 10 de ancho por 40 milímetros, bien, 10 de espesor por 40 milímetros de ancho, dice, una barra de acero de sección transversal 10 por 40, soporta una fuerza transversal P, esta fuerza transversal P, y está articulada en un soporte por medio de un perno redondo de 15 milímetros de diámetro. Ahora tenemos el perno acá de 15 milímetros de diámetro. ¿Cómo de 15 milímetros de diámetro? Todo en acero F24, que es con el acero con el que estuvimos trabajando recién, ¿sí? ¿Cómo se indica, como se indica en la figura, perdón, como se indica en la figura, la descripción de cómo se indica en la figura. 1. Determinar la carga P1 que hace entrar en fluencia la tracción de la planchuela. Esto es lo mismo que el anterior, determinar la carga de tracción de la planchuela, pero en este caso de fluencia. Fíjense que antes trabajamos con la tensión de rotura, y ahora está preguntando cuál es la carga que le hace entrar en fluencia.
La tensión de fluencia del material es esta. ¿Sí o no? ¿Cómo determino la... Sí, profe. ¿Eh? Acuérdense que la tensión de tracción es igual a la carga dividida el área. ¿El área cuánto es de la planchuela? Y 10 por 40. 10 milímetros por 40 milímetros. Este valor es el valor de la afluencia. Nos preguntan esto cuando sabemos la dimensión y sabemos esto. Fíjense, otra vez, acá tenemos acá el dato de la afluencia, no el de rotura, el de la afluencia, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. Determinar la carga es parecido al anterior, pero con se determina, que hace entrar en fluencia, te preguntan, no la rotura. Lo mismo, determinar la carga P que hace entrar en fluencia por corte al perno. Es lo mismo que el anterior, pero con las tensiones de fluencia. Y con eso se determina la carga P2. Y dice, ¿cuál es el valor máximo P2 que soporta el sistema? habría que multiplicar la carga por... Hay que estudiarlo un poquito como estuvimos haciendo este caso anterior y ver cuál es la máxima carga que puede soportar el sistema. ¿Eh? Claro. Eso es todo, jóvenes. Eso es todo. Yo creo que con la explicación que les di, si le meten un poquito, van a poder hacerlo. ¿Les puedo pedir que con esta explicación lo traten de hacer el trabajo práctico? Vamos a tratar. Sí, sí. Esa es la Sí, actitud. profe. Esa es la actitud. Vamos a Sí, tratar profe. la actitud, muy bien. Si no sale, pueden recurrir, pueden preguntar. Pero ¿saben qué pasa? Si ustedes no hacen el esfuerzo de tratar de hacerlo, no sirve de nada toda la explicación que yo les doy. ¿Eh? Yo necesito que ustedes hagan el esfuerzo para que puedan entender el problema. ¿Eh? Necesito que hagan el esfuerzo de tratar de hacerlo para que vean si les sale. Si no les salen, yo les prometo que los voy a ayudar a que les salga. Pero si no hacen ustedes el esfuerzo en principio, por más que yo les hable, no van a entender nada. Se tienen que poner ustedes un poquito, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y sí, profe. Bueno,